Mariana, ¿me explicás un poco qué es todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué van a hacer con los jubilados? Todo eso necesito saber. Bueno, no ¿Es son buenas bueno, noticias. es malo? No, es malo. Es malo y esto hay que Para variar. aclararlo y hay que decirlo. Es malo lo que está pasando. Todavía no se aprobó. Hay una esperanza que es que se trabe este proyecto de ley que se aprobó en la madrugada en el Senado, que pueda trabarse en la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que por lo menos en marzo, en el primer aumento que tienen que tener los jubilados a partir de ahora para el año que viene, van a tener una reducción de ese aumento en por lo menos la mitad de lo que les correspondería. Lo que se cambió es una fórmula. Las jubilaciones se actualizan por una fórmula. Sí. Es un chino la fórmula, Sí. pero lo cierto es que antes se hacía por una combinación de recaudación y por el aumento de los salarios, y ahora se cambia por una fórmula que es algo que puede llegar a ser beneficioso porque incluye el cálculo de la inflación, es decir, a vos te aumentan en función de lo que aumentan los precios. Todo, Eso sí. está muy bien. Pero a eso se le suma también una combinación de cuánto suben los salarios. El problema no sería tanto la fórmula, sino que a partir de marzo se empieza a aplicar esta nueva fórmula y se pierde lo que les correspondía por la anterior. La anterior era mejor, les daba un mejor aumento a los jubilados, les daba más alto, les daba un 12% aumento y ahora con esta nueva fórmula le va a dar un 5,7%. Bueno, ahí pierden. Ahora tengo una a pregunta modo para de ponerlo que- en contexto, Sí. ¿no? Porque ayer hablábamos y decíamos aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta la nafta, aumentan los peajes, aumenta el transporte. Digamos, lo único que no aumenta es el sueldo de los jubilados, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, Se buscan siempre descuentos a cortando jubilados. por Este lo es el más primer débil. descuento del gobierno a los jubilados. Sí. ¿Se entiende? He Lo digo en prometido. forma irónica porque, digo, ¿hay alguna manera, teniendo en cuenta esto que estoy contando, de que se llegue o se pueda charlar a un acuerdo? Vos que sos la chica solución. Para mí viene Google, Sí. que soluciona todas las preguntas, y Verón. Digo, ¿hay alguna solución como para que, más allá de la crítica, podamos ver cuál es el camino, teniendo en cuenta los aumentos, para que podamos pasarlo para más adelante, para que si esa fórmula puede ser beneficiosa más adelante, se llegue y se espere justamente ese momento? Siempre hay una solución porque esto es una decisión política. Cada vez que se habla de jubilaciones no tenemos que hablar de números y de la economía. Es alguien que decide ir por ese lado. O sea, siempre hay una solución para esto. ¿Cuál sería particularmente? Bueno, acá el problema está en el empalme entre la fórmula anterior y la nueva fórmula que se acaba de votar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, paguémosle a los jubilados con lo que les correspondía por la fórmula anterior. ¿Por qué? Porque les da más. Porque, Claro, porque además estamos hablando de jubilaciones de 7.200 pesos. Ese es el tema. Estamos ¿entendés? hablando- No, está claro eso. Estamos hablando de jubilaciones que no alcanzan para nada. Sí, pero acá A hay ver, otro dato más ¿por qué interesante. siempre tenemos un país divino que siempre se corta por el lado más débil y por el lado en que la gente más necesita? Es imposible que un jubilado viva con lo que gana. Si no tienen hijos que los ayuden, o nietos, o familiares, o hijos que por ahí no pueden darle plata, pero le pueden hacer una compra de supermercado. Digo, ¿por qué cortar por ahí? No, Porque no es lo la- voy a es la entender caja- nunca. Es la caja más grande. Es la caja más grande seguramente. y la plata más fácil, la plata fresca a la que acuden en general los gobiernos cuando tienen que hacer algún tipo de ajuste. Eso es lo Bueno, que pasa. Y sería además lo porque es que- un sector que no tiene poder de fuego. ¿Qué hacen los jubilados? Claro, no hay una mesa de diálogo de jubilados. No ¿cierto? van a ir a No hay protestar un a piquete Plaza de Mayo. jubilados. No hay Bueno, eso una pasó antes, bueno, ¿te además acordás, no hay no? una Marta Pla, ¿no? Totalmente. Bueno, totalmente. claro. Hay, Ahora, hay no, 17 no está. millones de personas alcanzadas por esa Sí, medida. no es solo los jubilados, esto incluye todo. Pensionados, No, porque también son las beneficiarios de asignación pensiones, universal claro. por hijo y demás. Asignación Pero me y gustaría demás. preguntarte, porque es un dato increíble, ¿no? ¿De cuánta plata estamos hablando por jubilado? ¿Cierto? Más o menos. Hablamos de, dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Ahorro para el Estado de 100.000 millones de pesos. Sí. Para mí no es un ahorro, es una inversión que se deja de hacer No, hablando de claro. jubilados. Pero digo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿60, 70, 80 pesos, 100 pesos más o menos por jubilado? Sí, no cambia demasiado. En el primer aumento que debería ser marzo son 600 pesos, pero después la verdad es que no cambia demasiado. Sí cambia para el Estado. ¿Por qué? Porque algunos dicen 100.000 millones, otros dicen 70.000 millones de pesos. Digo, no está clara la cifra todavía de cuánto puede ser lo que se ahorra el Estado en eso. Pero lo cierto es que después lo perdés por otro lado, porque Claro. el jubilado lo que gana Lo lo, gasta. consume, Claro. lo gasta, y no lo gasta en otro país. No se va de vacaciones a No. Brasil el jubilado. ¿A dónde se va? ¿A a ir? dónde? ¿A dónde se va de vacaciones? Se va al Tigre, qué Se sé va. yo. Proyecto- Termas, yo te digo dónde va. Termas de Compra Riondo, todo. Toda San la Luis, suerte. Merlo, Córdoba, Mar del Sí. Plata, Miramar en Sí, sí, marzo. Más allá Sí. del cálculo de cómo es la fórmula, ¿trae algún beneficio para los jubilados el proyecto? Trae un beneficio a, si se quiere, mediano o largo plazo, que es que está bien que te aumenten la jubilación
negocian en función de la inflación. Cuando todos negociamos salario, ¿cómo lo hacemos? En paritaria, en función de cuánto fue la inflación. Claro. Y ahí más o menos arreglás, bueno, fue 25 la inflación, siempre arreglás un poquito menos, pero está bien que la fórmula se contemple por inflación. Y un poquito más, ¿por qué? Porque es muy bajo, estamos partiendo de cifras que son realmente, a uno le da vergüenza hablar de que la jubilación es de 7.200 pesos, ahora va a subir un poquito más. Es ridículo. Son cifras tan bajas que necesitas la inflación y un plus para que no siempre sea, bueno, salimos hechos, que puedan tener un puchito más. El primer proyecto que había presentado el gobierno tenía algo de eso, era inflación más un 5% de la recaudación del Estado. Es decir, todo lo que el Estado recauda en un año, ¿sí? Su Producto Bruto Interno, destinar de toda esa masa 5%. Era nada en ese momento, 5% es nada para cada jubilado. Se podría hacer mejor con un 50%, que esa recaudación vaya a los jubilados y así mejorar la fórmula. No es mala, insisto, porque ¿qué pasa? Con la fórmula actual, si bien desde el año 2009 rige esta fórmula, en la mayoría de los años creció la jubilación y creció por encima de la inflación, lo que pasó es que 2 años, 2014 y 2016, que fueron 2 años de crisis, perdieron los jubilados y perdieron mucha plata. Entonces esto, bueno, viene a subsanar ese problema. El tema es que tampoco alcanza. Para dimensionarlo, Claro, perdón, lo que Majo, pasa es que estamos salió- hablando de bases muy chicas, o sea, ni salió el billete aumentándoles de el 1.000 pesos. 100%. ¿Cierto? Salió el hornero, ¿viste? El billete de 1.000 Sí. pesos. Estamos discutiendo tuve entre la un suerte. billete de un hornero y otro billete de un hornero. Un jubilado cobra 7, 8 billetes de hornero, digamos, Sí, por con decirlo de alguna suerte, manera. sí. Sí. Imagínatelo, ¿no? Dimensionalo de esa manera. Nada. Además tenés la canasta básica del jubilado, que ha aumentado muchísimo en el último año, más de 28%. Hoy están 17.000 pesos, un poquito más. 17.000 pesos la Además canasta hay básica del gente que jubilado. aportó toda su vida. en qué chicos, quedó? gente que se rompió el lomo laburando para después cobrar una miseria. ¿En Mi qué vieja quedó el tiene tema de la edad? 77 años, laburó toda su vida y sigue laburando. Ok. Porque si mi mamá cortó la no sigue circulación, la trabajando colita. con lo que cobra, no puede vivir. Después vos sos millonaria. No. Es un delirio. Y yo que puedo darle una mano, que mi hermana también, digo, y que mi mamá tiene la posibilidad, tiene la salud con 77 años de poder levantarse para ir a laburar. Bueno, pero digo, es una vergüenza Te lo digo, que ¿sabes hacen por con qué? los Porque es lo que jubilados. dicen del otro lado. Y, Siento pero que vos voy a volar podés, con esto. pero vos que sos la hija la puedes ayudar. Pero no Pero- todos. pero- y digo, y pero no es la por idea, suerte. básicamente, El ¿no? tema No de es la la- idea de la llegar a la vejez. gratificación. No es la idea llegar a la vejez en esas En la condi- miseria, En la miseria. O sea, siendo uno ya- pobre. El abuelo llega mal, el viejo llega mal, y encima te falta plata para comprar lo básico que es alimentación y remedios. Lo que son- pasa que Bueno, ya Todas discutimos cosas este caras. año el Porque tema de cuando la, vos sos de la grande, gratuidad de los en realidad remedios. tendrías que tener más posibilidades de poder disfrutar la de vida, disfrutar, porque de tenés más viajar, sabiduría, de de regalarle viajar. Ahí cosas es a tus cuando deberías nietos. tener más dinero para poder disfrutar Y y, de- para poder y- vivir Y de mejor. tener tranquilidad porque aportaste toda tu vida. Es, Es que en mucho lo que uno definitiva aporta. es un castigo jubilarte. Claro. Es un castigo. Bueno, por Sí. eso mucha gente sigue trabajando. El proyecto también incluye ahora que se extiende la edad, es de manera optativa, pero yo creo que mucha gente se va a plegar a eso. Hoy las mujeres se jubilan a los 60 y a los 65 de manera obligatoria, ahora pueden extenderlo hasta los 70. Y mucha gente va a seguir trabajando Sí, hasta los si no 70. le Primero porque la alcanza. expectativa de vida Bueno, es va mayor. cambiando también, Hoy no es lo ¿no? mismo, una persona de 60, 70 está mucho mejor que una hace muchos años atrás, pero lo cierto es que además jubilarte es un castigo. Totalmente. Y no hablamos de un sistema, de un esquema, ¿cierto? Porque si hablamos de jubilación, empezamos a emparchar de atrás para adelante, ¿cierto? Hay que hablar de el trabajo en negro, del trabajo infantil, del trabajo mal pago, de la producción de productos que no tienen el valor agregado para exportar como lo hacen, por ejemplo, en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es emparchar de atrás para adelante para que en el futuro el problema siga siendo el mismo. Esta ley se votó, la que existe ahora hace, me decías, 2009, ¿no? 2009. 2009. Y ahora se vuelve a Y se emparchar votó después de... por obligación, se votó porque hubo un fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado a recomponer justamente Claro. los saberes. Entonces encontraron esta fórmula que, bueno, más o menos equiparaba y les daba movilidad. Es decir, que no estuviesen estancados y a voluntad del gobernante de turno, sino que fuese una ley que estableciera cada 2 meses este aumento. Sí tiene algo bueno esta fórmula que se actualizan ahora cada 3 meses. Antes era cada 6, ahora es cada 3, son 4 aumentos al año. Eso lleva a que vos estés un poquito más cerca, ¿no? Cuando te suben los alimentos, bueno, te suben
la jubilación a los 3 meses. No tenés que esperar esos 6 meses que se te va pasando el tiempo Eso es ahí larguísimo. y, bueno, nunca tu salario, tu jubilación te alcanza. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias, Marina. Nos desasnamos un poquito. Busquen por otro lado, muchachos. No son los jubilados los que tienen que pagar el precio.